Y tenemos las máquinas asíncronas. Tenemos las máquinas asíncronas. Esa es la gran clasificación en lo que es máquinas de potencia, en lo que es la ingeniería en máquinas asíncronas. ¿Cuál va a ser la diferencia sustancial entre este tipo de máquinas de corriente alterna? Fíjense. ¿Cuál va a ser la diferencia sustancial? Que estas van a girar a una determinada velocidad llamada velocidad síncrona. Su velocidad mecánica, W sub m, así decimos su velocidad mecánica, W sub m, va a ser igual a la velocidad síncrona. ¿No es cierto? Y esa velocidad síncrona que es igual, esa velocidad síncrona es igual a 120 por F, 120 por F entre P. Donde F es la frecuencia de la red, así decimos F es la frecuencia de la red en Hertz, frecuencia de la red industrial, 60 Hz acá en el Perú, y el número de polos, viene a ser, ¿no es cierto?, según su devanado, ¿cuántos polos tiene este motor, ¿no? Este generador o motor. Número de polos. Entonces, esa es la máquina síncrona. Su característica principal es que tiene su estator, tiene su rotor, pero gira a su velocidad mecánica, es igual a la velocidad síncrona, que es 120 por F entre P. F es la frecuencia de la red, Hertz, y P es el número de polos. En Europa, en la mayoría de los países de Europa, la frecuencia es 50 Hz, pero en Estados Unidos y en gran parte de América la frecuencia es 60 Hz. En aeronáutica la frecuencia aproximadamente es de 440 Hz, lo que implica una reducción de peso y tamaño de los equipos que están a bordo de un avión. Pero la frecuencia industrial tiene dos valores grandes. En Europa 50 Hz y en América 60 Hz. Las máquinas asíncronas, fíjense, las máquinas asíncronas se caracterizan porque su velocidad mecánica de funcionamiento, así decimos, su velocidad mecánica de funcionamiento va a ser diferente a la velocidad del campo giratorio, velocidad síncrona. Esta velocidad W sub S se conoce como velocidad síncrona o velocidad del campo giratorio, ¿no? Se conoce como velocidad síncrona o velocidad del campo giratorio. Velocidad síncrona o velocidad del campo giratorio. Entonces, estas son las grandes clasificaciones de las máquinas rotativas de corriente alterna. Repito, esta velocidad síncrona es la velocidad del campo giratorio. El campo rota, el campo gira, rota a una determinada frecuencia. Velocidad del campo giratorio. Velocidad del campo giratorio. Ahí está. Ahí está. Preguntas o dudas hasta aquí, por favor. Preguntas o dudas hasta aquí. Profesor, disculpe, ¿y esa velocidad mecánica y giratoria, cómo se representa, o sea, en la máquina? La velocidad mecánica es la velocidad del rotor. Una cosa, fíjate, toda máquina eléctrica, así decimos, sobre todo las asíncronas, ¿no? Toda máquina eléctrica tiene lo que se llama su rotor. Tiene su rotor, que es la parte móvil, la parte que gira, la parte que rota. Tiene su rotor. Tiene su entrehierro, que acá voy a exagerar el tamaño del entrehierro, ¿no es cierto? Tiene su entrehierro y tiene su estator, así decimos. Tiene su estator. Ahí está. ¿No? Entonces, fíjate, la velocidad mecánica, así decimos,
La velocidad mecánica es la velocidad de giro de este rotor gira a una determinada velocidad. Este rotor gira, así decimos, a una determinada velocidad mecánica. Pero el campo giratorio, el campo resultante que resulta de interactuar el campo giratorio del estator con el campo del rotor, da lugar a la producción, vamos a decir así, de una velocidad de campo giratorio. Va a haber un campo magnético que gira en el entrehierro que rota. Esta velocidad, así decimos, es la velocidad del campo giratorio que rota en el entrehierro. Esta velocidad es la velocidad del campo giratorio que está girando aquí en el entrehierro de la máquina. Repito, la máquina básicamente tiene dos partes, ¿no? El estator, que es la parte fija. El estator es la parte fija, la parte que no rota. Este estator es la parte fija, si decimos, la parte que no rota, ¿no es cierto? Es la parte fija, la parte que no rota. Y en cambio el rotor es la parte móvil, que gira a la velocidad mecánica. Entonces, hay un término de máquina asíncrona que se llama deslizamiento. El deslizamiento, así se representa por S. El deslizamiento, así decimos, vamos a poner acá su nombre, deslizamiento. Es una relación de velocidades. Es el cociente de la diferencia de la velocidad síncrona menos la velocidad mecánica a la velocidad síncrona. Ese deslizamiento S se define como la, así decimos, velocidad síncrona, velocidad del campo giratorio, menos la velocidad mecánica, así decimos, entre la velocidad del campo giratorio, entre la velocidad síncrona. Entonces, si de esta expresión tú despejas velocidad mecánica, la velocidad mecánica, si decimos, la velocidad mecánica va a ser igual a 1 menos S por la velocidad síncrona. Un ejemplo, por ejemplo, si te dijeran, tengo una máquina trifásica de 4 polos. Tengo una máquina trifásica donde el número de polos es 4. El número de polos es igual a 4. ¿No es cierto? Te digo que la frecuencia es 60 Hz. La frecuencia, repito, la frecuencia es 60 Hz. Frecuencia, si decimos frecuencia 60 Hz. Ahí está la frecuencia 60 Hz. Yo te digo que el deslizamiento es del 3%. El deslizamiento es el 3%. Entonces te pregunto, ¿cuánto será la velocidad mecánica? ¿Cuánto será la velocidad mecánica de esta máquina? ¿Cuánto será W sub M? Entonces tú lo primero que tienes que hacer es evaluar la velocidad del campo giratorio. Esa velocidad del campo giratorio va a ser igual a 120, ¿no es cierto? Por la frecuencia de la red, que es 60, entre el número de polos, que ¿cuánto es? Que es 4. 120 por 60 entre 4. ¿Cuánto sale esto? 30 por 60, 1800 RPM. La velocidad del campo giratorio, velocidad síncrona, es 1800 RPM. Ahora, si quieres hallar la velocidad mecánica, esta velocidad mecánica, fíjate, es 1 menos S, la velocidad síncrona. Entonces, la velocidad mecánica, si decimos la velocidad mecánica, va a ser 1 menos S, va a ser 1 menos S, 1 menos, el deslizamiento es 3%, 1 menos 0.03, 1 menos 0.03 por esos 1800 RPM. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto es 0.97 por 1800?
A ver, ¿quién me dice por el audio cuánto es 0.97 por 1800? ¿Quién me dice por el audio cuánto es la velocidad? 1746. ¿Cuánto? 1746. 1746. Ahí está. 1746 revoluciones por minuto. Ahí está. Entonces, fíjense, o sea, el deslizamiento no tiene que ser un valor muy grande, al contrario, es un valor muy pequeñito. O sea, la diferencia entre la velocidad mecánica y la velocidad síncrona son en décimas o centésimas, a lo más centésimas, ¿no? En este caso 0.03. Entonces, la velocidad del campo giratorio, fíjense, es 1800 y la velocidad mecánica es de 1746 RPM. Entonces, repito, toda máquina tiene su rotor, tiene su estator y tiene sus escudos, o sea, en la carcasa que les permite establecerse sobre tierra firme, el yugo, lo que se llama. El estator es la parte fija, la parte que no rota, y el rotor es la parte móvil. El espacio entre rotor y estator, ¿cómo se llama? Se llama entrehierro. Repito, el espacio entre rotor y estator es un espacio muy pequeño del orden de los milímetros. Se llama entrehierro. Entonces, tanto en el estator como en el rotor tenemos devanados, tenemos arrollamientos, ¿no? Esos arrollamientos pueden conectarse en estrella, pueden conectarse en delta, dependiendo qué tipo de máquina queremos, o cuáles van a ser sus valores de tensión y cuáles van a ser sus valores de velocidad. El arrollamiento estatórico para la máquina asíncrona es muy parecida al arrollamiento estatórico para la máquina síncrona. Lo que cambia es el rotor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería el diagrama de devanados en una máquina asíncrona? ¿Cómo sería el diagrama de devanados? Fíjense de la Profesor, siguiente manera. Sí, una consulta, profe. dime. En ese motor menciona que es trifásico, pero menciona que tiene 4 polos. ¿Cómo se Sí, interpreta el que tenga 4 polos? ahora lo vamos a ver. Espérate, eso lo vamos a explicar cuando hagamos justamente los arrollamientos de la máquina. Ahí vamos a ver, cuando hay cuatro cambios de corriente, se van a formar 4 polos. Si fueran 2 cambios de corriente en los grupos de conexión, ahí van a aparecer los polos. Eso lo Ya, vamos a profe. explicar en esta clase, si alcanza el tiempo, o si no, en la siguiente clase. O sea, mañana. Mañana, si para mañana ni para el jueves hay interrupciones, jóvenes, vamos a dedicar toda la hora a la clase. Solamente hoy día que he tenido el examen de CEPREUNI que he tenido que cuidar, se explayó hasta las 10:30. Inicialmente estaba siendo programada de 9 a 10, pero hubo problemas técnicos y se prorrogó hasta las 10:30. Empezó 9:30 hasta las 10:30. Por eso que recién me he conectado hace aproximadamente una hora. Entonces, repito, les decía que los arrollamientos se parecen mucho a los arrollamientos del transformador trifásico, sobre todo en la máquina asíncrona. La máquina asíncrona de rotor bobinado semeja a un transformador quieto, en reposo. Su circuito equivalente prácticamente es idéntico al del transformador. La única diferencia en este caso es que cuando la máquina asíncrona funciona, su rotor gira. Porque fíjense, si hacemos una analogía entre la máquina asíncrona y el transformador trifásico, veríamos que en la máquina asíncrona el devanado estatórico sería el devanado primario del transformador trifásico y el devanado rotórico sería el devanado secundario del transformador trifásico, equivalente. Por eso es que los circuitos equivalentes de la máquina asíncrona y del transformador trifásico son equivalentes, son casi iguales, con la diferencia de que el rotor puede girar a una determinada velocidad. Justamente ese hecho de que la máquina, su rotor puede girar a una determinada velocidad, eso se simula con el concepto de deslizamiento. El deslizamiento o resbalamiento es velocidad síncrona menos velocidad mecánica entre velocidad síncrona. Eso lo vamos a ver si alcanza el tiempo más adelante. Entonces les decía que, ¿no es cierto? Tenemos acá, por ejemplo, la red eléctrica, vamos a decir así, tengo la fase R, tengo, vamos a decir así, la fase S,
y tengo la fase T. Tengo la fase T. Entonces, si acá tuviera mi estator, es un devanado trifásico, les decía. Es un devanado trifásico. Ahí está una fase, aquí está la siguiente fase, y acá está la siguiente fase. Ahí está. Entonces, estos terminales se conectan a un interruptor trifásico para su protección, ¿no es cierto? Se conectan a un interruptor trifásico para su protección y luego recién va a las fases. Esta fase se conectará, así decimos, a la fase R. Esta fase se conectará a la fase S y esta fase a la fase T. Acá nomás. Entonces, este es el estator que generalmente puede estar en estrella o en conexión delta. Ahí lo tenemos, ¿no? Este es el estator. Un devanado semejante al del transformador. Vamos a decir así, este es el primario del transformador. Este es el primario del transformador. Este es el estator. 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 ¿No es cierto? Y aquí tenemos al rotor. Aquí tenemos al rotor. Ahí la fase U, vamos a decir así, la fase B y la fase B. Ahí. Este es el rotor. Que vendría a ser el secundario del transformador trifásico. Vendría a ser el secundario, así decimos, secundario del transformador trifásico. Entonces, este rotor se conecta a unos anillos de deslizamiento. Se conecta, así decimos, a unos anillos de deslizamiento. Se conecta a unos anillos de deslizamiento. Y de aquí puede ir a un reóstato de arranque. Puede ir a un reóstato de arranque, vamos a decir así, para su trabajo, para su operación. Aquí está el reóstato de arranque, la primera fase. Aquí está el otro reóstato de arranque. Y acá está el otro reóstato de arranque. Ahí está. Estos son anillos de deslizamiento. Anillos de deslizamiento. Anillos de, así decimos, deslizamiento. De deslizamiento. Entonces, esos reóstatos del rebanado rotórico es el reóstato para el arranque del motor. Reóstato de arranque, decimos aquí. Ingeniero, disculpe, Sí. anillos de deslizamiento, ¿para qué dijo? ¿Para qué sirve? Para recoger la tensión generada, también para hacer la conexión a las resistencias o los reóstatos del rotor. Profesor, una pregunta. ¿Por qué necesita un reostato de arranque? Porque en el arranque la corriente del motor sube a 5 a 8 veces su valor nominal para limitar la corriente de arranque. Para limitar la corriente de arranque. Entonces, fíjense, si bien es cierto, este es el esquema de la máquina, pero la máquina, repito, la máquina tiene su rotor circunferencial tipo cilindro y tiene su estator, así decimos, tiene su estator. Ahí está el entrehierro y acá está el estator. Ahí está el estator. Ahí está el estator. Entonces, este rotor es cilíndrico. Vamos a decir así, este rotor es cilíndrico. Y también lo es el estator. También lo es el estator cilíndrico.
cilíndrico. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos ranuras en el rotor y tenemos, cuando es de rotor bobinado, aquí tenemos ranuras donde se aloja el rodamiento rotórico y aquí el estator también tiene ranuras donde se aloja el rodamiento estatórico. Esas ranuras son los dientes que se tienen a lo largo del devanado, a lo largo de la periferia del núcleo rotórico. Tenemos ranuras. Fíjense cómo se conectan las bobinas que se utilizan. Las bobinas son hexagonales. Las bobinas que se conectan son hexágonos, tienen forma de un hexágono. Fíjense, esta es una espira. Voy a dibujar acá una espira. Ustedes saben lo que es una espira, un alambre, ¿no es cierto? Ahí está la espira, ¿no es cierto? Ahí está la espirita. Esta es una espira, una vuelta. Una espira. Una espira. Pero también tengo una bobina. ¿Qué cosa es una bobina? Un conjunto de espiras. Repito, aquí tengo una bobina que es un conjunto de espiras. Vamos a decir así, 5 espiras por bobina. Este es el principio de la bobina, este es el final de la bobina. De forma hexagonal. Y esa bobina es que se conecta aquí en las ranuras del estator o del rotor. Vamos a decir así, lo vamos a conectar, fíjense, lo vamos a conectar entre esta ranura y esta ranura, en forma hexagonal. O sea, tiene forma hexagonal. ¿Qué quiere decir que tiene forma hexagonal? Tiene forma de un hexágono. Aquí también. Ahí está. Así se conectan las bobinas, ¿no es cierto? Las bobinas a las ranuras tanto del rotor como del estator. En el caso del motor de rotor bobinado. Entonces, aquí ven un ángulo, ¿no es cierto? Fíjense, entre esta ranura y esta ranura hay un ángulo. Este ángulo, teta, digamos. Ese ángulo teta va a ser el paso de bobina. Acá tenemos, fíjense, aquí tenemos el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo teta, ¿no es cierto? Es el paso de bobina. Por ejemplo, el paso de bobina puede ser, vamos a decir así, puede ser de 1 a 11. 1 a 11. Suponiendo que esta sea la ranura 1 y esta sea la ranura 11, y si la máquina, vamos a decir así, tuviera 36 ranuras, si tuviera 36 ranuras en toda su periferia, todo el ángulo, la vuelta es 360 grados. ¿Cuánto será el ángulo de ranura? El ángulo gamma de ranura va a ser 360 entre 360 grados entre el número de ranuras que es 36. 36. Vamos a decir así, el ángulo de ranura es de 10 grados. El ángulo entre ranura y ranura, fíjense, entre ranura y ranura va a ser de 10 grados. Si tuviera un paso de bobina de 1 a 11, ese ángulo, o lo que se llama el paso de bobina, el tau, va a ser, ¿no? Ese paso de bobina, ¿no es cierto? Por 360 grados entre 10. Entonces, como el paso de bobina es de 1 a 11, sería 11 menos 1 por 10 grados. Por 10 grados. ¿Cuánto será entonces el paso de bobina en grados? El tau será 10 por 10, 100 grados. Estos conceptos los vamos a utilizar la próxima clase cuando veamos arrollamientos. Arrollamientos en máquinas rotativas.
Entonces, fíjense, una cosa es tener el esquema como si fuera un transformador trifásico y otra cosa es tener el esquema cuando lo tenemos a lo largo de su periferia rotórica, ¿no es cierto? O estatórica, y las bobinas cómo se colocan, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces tenemos en primer lugar lo que es una espira, un alambre, una vuelta. Una bobina es un conjunto de espiras. Es un conjunto de espiras que tiene un principio y tiene un final. Tiene un principio y tiene un final. Me están escribiendo por el chat. Profesor, ese modelo que he dibujado es para máquina síncrona o es para máquina asíncrona. Para máquina asíncrona. Es una máquina asíncrona de rotor bobinado, porque hay otro tipo de rotor en jaula, donde el rotor ya no tiene bobinado, sino que son flejes de acero, al silicio, que están cortocircuitadas. Siempre el rotor va a estar en cortocircuito, para que puedan inducirse en las corrientes rotóricas. Bien. Entonces, les decía que en primer lugar tenemos una bobina, acá está la bobina, en primer lugar tenemos la bobina, ¿no es cierto? Y si tenemos una bobina, un conjunto de, vamos a hacer 5 espiras por bobina, pues 5 espiras por bobina forman las espiras de la bobina. Y tenemos un grupo. Primero es una espira, luego es una bobina, luego es un grupo de bobinas. ¿Qué cosa viene a ser un grupo de bobinas? Un grupo de bobinas, a ver, me pregunta Nelson Michael Ville, profesor, ese modelo que dijo es para máquinas síncronas, profesor, rotor en corto se refiere en estrella. Sí, el cortocircuito puede ser en estrella. Así es. Generalmente el rotor está en estrella, joven, para formar el cortocircuito. Entonces, les decía, primero tenemos la espira, y luego tenemos la bobina, luego tenemos un grupo de bobinas. ¿Cómo es un grupo de bobinas? Un grupo de bobinas, fíjense, es de la siguiente manera. Aquí tenemos una bobinita. Ahí tenemos una bobinita. Acá tenemos otra bobinita. Ahí tenemos otra bobinita. Ahí está. Y acá tenemos otra bobinita. Tenemos tres bobinas con su principio y final de la primera bobina, principio y final de la segunda bobina, principio y final de la tercera bobina. Al principio de la bobina 1 lo llamo 1, al final de la primera bobina lo llamo 1', al principio de la bobina 2 le llamo 2, al final de la bobina le llamo 2', al principio de la bobina 3 le llamo 3 y al final de la bobina 3 le llamo 3'. Entonces, cuando hablamos de grupo, un grupo es un conjunto de bobinas contiguas, o sea, cercanas entre sí, que se conectan en serie. ¿Cómo se va a conectar en serie estas bobinas? Fíjense de la siguiente manera. Se van a conectar en serie así. El final de la primera bobina, o sea, 1' se conecta con el principio de la segunda bobina. 1', así decir, 1' con 2, 2' con 3, ¿no es cierto? Y 1 es el principio del grupo y 3' es el final del grupo. Repito, este punto es 1 y este punto es 3'. Así, ¿no es cierto? Entonces, repito, ¿qué cosa es un grupo de bobinas? Un grupo de bobinas es un conjunto de bobinas contiguas conectadas en serie. Hemos conectado en serie 1' con 2, 2' con 3, y 1 es el terminal del grupo, es el inicio del grupo, y 3' es el final del grupo. 1, 3'. Para no estar dibujando así las bobinas, de esa manera, lo que se hace se simplifica. Fíjense, acá ya vamos a terminar, jóvenes, en un minuto terminamos. Aquí tenemos la primera bobina, aquí tenemos la segunda bobina y aquí tenemos la tercera bobina. Aquí ha salido mal, vamos a borrarlo. Fíjense.
Aquí tenemos la segunda bobina. Ahí está. Esto va a ser 1, esto es 1', esto es 2, 2', final de la tercera bobina, principio de la tercera bobina, final de la... Ahí está. Y hay que conectar en serie, dichas bobinas que forman un grupo. Entonces acá, fíjense, 1' con 2, 2' con 3, se conectan en serie, y 1 viene a ser el principio del grupo, y 3 el final. ¿No es cierto? Entonces, para no estar dibujando ni siquiera esas 3 bobinas, todo el grupo se representa mediante este simbolito. Todo el grupo, fíjense, todo el grupo se representa mediante este simbolito. Mediante este simbolito. Aquí, ahí, ahí. Sí, señor Jiménez. Estoy en clase, señor Jiménez, rapidito, por favor. Lo llamo en una hora, ¿está bien? Media hora. Listo. Sí. Disculpe. Ya. Entonces, este es el terminal del grupo, ¿no? 1, 1, 1 y 3'. Ahí está. 1 y 3'. Entonces, esto lo vamos a repasar en la próxima clase. Es una introducción, jóvenes. Mañana vamos a en detalle ver todo lo que es arrollamientos. ¿Preguntas hasta acá para cerrar ya la clase? Todo claro. Sí, está bien, profesor. Gracias. Profesor, Sí. ¿hay alguna diferencia entre el estator del motor síncrono y el motor asíncrono? Casi son iguales siempre. Lo que cambia es el rotor. Los estatores son iguales. Ingeniero, Bien, jóvenes, entonces, disculpe, mañana, por favor, temprano, mañana nos conectamos a las 10 en punto. Gracias, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase.